Irán bombardea una base aérea de Estados Unidos que, según afirma la Guardia Revolucionaria, fue usada horas antes para disparar contra objetivos iraníes. Se trata del más reciente intercambio de ataques entre ambos países tras semanas de una muy frágil tregua. Desde Washington, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que pese a estos últimos acontecimientos no se apresurará a cerrar un acuerdo con Irán y minimizó la presión política interna. En paralelo, y por si fuesen pocas las tensiones ya en la región, el ejército israelí llevó a cabo bombardeos en el sur del Líbano. Las autoridades de ese país reportaron decenas de muertos, entre ellos varios niños. Israel asegura que apuntaba a objetivos de Hezbollah. Todo esto ocurre a un día de que representantes israelíes y libaneses se reúnan en el Pentágono para buscar una salida negociada del conflicto. Yo soy Johan Ramírez y la alarmante deriva que está tomando la guerra en Oriente Medio será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para conversar de todo esto, le doy la bienvenida al señor Mariano Aguirre, del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, y desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich. A ambos bienvenidos al programa. Me encanta tenerlos acá. Señor Aguirre, me gustaría comenzar con usted. ¿Hasta qué punto los últimos ataques que hemos visto entre Irán y Estados Unidos pueden haber enterrado cualquier posibilidad que quedaba de un acuerdo diplomático entre ambos países, o todavía existe margen real para las negociaciones? Muchas gracias. Yo diría que está muy difícil alcanzar algún tipo de negociación, mejor dicho, difícil alcanzar algún tipo de acuerdo con la compleja, difícil y en cierta medida casi desconocida negociación, porque las dos partes van lanzando mensajes muchas veces contradictorios sobre realmente qué están negociando, cómo están negociando y a dónde quieren llegar. En la medida en que las dos partes están manteniendo unos niveles, vamos a decir, bajos dentro de lo que es un alto el fuego. O sea, se supone que siendo un alto el fuego no tendría que haber ningún tipo de ataques, pero al mismo tiempo, dentro de lo que podríamos llamar los escenarios tradicionales de guerra, siempre hay posibilidades de que en un alto el fuego, a su vez, se produzcan ataques limitados y que las dos partes, además, los tiendan, como hace, por ejemplo, el comando de los Estados Unidos, casi como a bajarle el volumen tanto a los ataques propios como a los que recibe por parte de Irán. Al mismo tiempo, la mayor dificultad yo creo que está todavía en que los varios puntos que podemos hablar sobre ellos que están negociando son muy difíciles de solucionar rápidamente. La única posibilidad es hacer algo así como 2 o 3 fases. Una primera fase muy inmediata, que sería el estrecho de Hormuz, y luego empezar a negociar los otros temas que, si usted quiere, podemos luego mencionarlos. Pues ve usted entonces pocas posibilidades de que puedan llegar a un acuerdo. Eso por el lado Estados Unidos-Irán. Maya, el otro frente, Israel lanzó este jueves fuertes bombardeos, lo decíamos antes, contra el sur del Líbano, matando a decenas de personas, incluyendo varios niños. Esto ocurre, lo mencionábamos, apenas un día antes de que ambos países se reúnan en el Pentágono. Ayúdanos, por favor, a entender cuál es la estrategia de Israel. En realidad, la violencia en aumento en el Líbano, tanto por parte de Hezbollah contra el norte de Israel, contra civiles, y contra el ejército israelí en el Líbano, como los bombardeos israelíes, inclusive una penetración por tierra que ha sucedido en los últimos días. Creo, se interpreta aquí, que tiene más que ver con el posible tratado o acuerdo de paz o memorándum o como lo quieran llamar entre Irán y Estados Unidos. Parece ser un poco una concesión que Estados Unidos tal vez le esté haciendo a Israel antes de firmar este acuerdo, porque Israel quiere seguir combatiendo a Hezbollah, lo considera un peligro existencial para todo el norte del país. Y una de las condiciones de Irán es que también se detenga estos combates de Israel contra Hezbollah. De manera que, como en realidad Donald Trump está obligando a Israel a firmar un acuerdo, o no a firmar un acuerdo, a aceptar un acuerdo en el que ni pincha ni corta desde el punto de vista diplomático, tal vez la concesión sea hacer un poquito de flexibilidad en el Líbano, que así es como se interpreta. Tan horrible describirlo así cuando se trata de vidas humanas, pero están entendiendo tanto Rubio como Trump que Israel tiene que enfrentar este peligro constante, por lo tanto que haga lo que sea necesario. Y además suele ser así en el caso de que realmente se llegue a un acuerdo. También pasaba en las
qué sé yo, decenas de enfrentamientos entre Israel y Hamás, en las horas antes de que se llegase a un acuerdo, había un aumento de fuego por las dos partes, donde cada una de ellas está tratando de mejorar sus posiciones. Y eso es lo que se cree que está pasando aquí en realidad, por eso el aumento de la violencia. Entonces, si por un lado aumenta la violencia en el frente libanés con las hostilidades entre Israel y Hezbollah, y por el otro lado, como decíamos, Estados Unidos e Irán parecen retomar también las hostilidades, señor Aguirre, Teherán seguramente también, entonces tomará represalias en la región. ¿Estamos ante el umbral de una guerra regional abierta o se trata todavía de una escalada controlada? Yo creo que todavía es una escalada controlada por varias razones. La primera es que Irán, aunque su estrategia muy hábil ha sido impactar sobre los países, sobre las monarquías árabes de la región del Golfo, aliadas de Estados Unidos, quiere decir que tienen bases, que tienen instalaciones y que tienen tropas de los Estados Unidos, algunos de ellos, aún así no se ha lanzado en ningún momento una guerra total contra estos países que podría llevarles a su vez a estos países a unirse o por lo menos a una parte de ellos a responder con mucha más fuerza y que a su vez le daría más legitimidad a Estados Unidos para volver a incrementar los ataques. Pero por otro lado hay un factor que Irán conoce y que es el factor de la política interna de los Estados Unidos, en donde Trump necesita terminar esta guerra y necesita que terminen los impactos económicos de esta guerra. Incluso, pese al cese el fuego que hay en este momento, el precio del petróleo, el precio del gas sigue aumentando, sigue impactando en los bolsillos de los consumidores de Estados Unidos, además del resto del mundo y también de los europeos. Y de alguna manera sabe que esto, aunque acaba de decir en una rueda de prensa que a él le da igual y que no le importa el impacto que podría tener en las elecciones de medio término en noviembre, en donde hay muchas posibilidades, si se celebran, de que los republicanos pudieran perder, Trump necesita terminar esta guerra cuanto antes. O sea, a Irán no le interesa que se reabra un frente, una guerra abierta, porque el nivel de destrucción sobre su propio país puede ser muy alto, y a Trump no le interesa que siga la guerra porque perdería parte del apoyo de sus propios votantes, más los demócratas. Entonces ya vemos la perspectiva de la guerra o las consecuencias que la guerra en la política interna estadounidense podría tener y el costo que esto representa para Donald Trump de cara a esas elecciones que usted decía en noviembre. Te hago entonces ahora a ti, te evoco el mismo tema entonces a ti, Maya, porque también hay elecciones en Israel a finales de octubre, justamente una semana antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, hay elecciones parlamentarias en Israel. ¿Qué está en juego para Israel en este momento? ¿Cuáles son los riesgos políticos y estratégicos que enfrenta entonces el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ante una eventual escalada de la guerra? Es nuevamente un asunto con tantos vértices que es muy difícil de resumirlo, pero la cuestión es que sí, Israel va hacia elecciones. La última fecha es el 27 de octubre en la que se pueden realizar. Es posible que sea antes. Se ha votado la disolución del Parlamento. La coalición de gobierno está dividida y está dividida principalmente por un solo tema, que es el de la conscripción obligatoria, o sea, la ida a la marcha al ejército de los jóvenes ultraortodoxos, que son muchos cientos de miles de personas que en un momento de guerra el resto de la sociedad israelí encuentra muy injusto que los hijos de los laicos vayan y mueran mientras que los de los ortodoxos estén aprendiendo Torá. Eso por un lado, eso es lo que más enfrenta esta coalición de gobierno. Por otro lado, Netanyahu tiene una historia, es ya el primer ministro más longevo de este país, con 3 casos de corrupción. Recordemos que va a declarar algunas veces por semana, la mayor parte de las veces lo cancela por motivos de seguridad, lo cual nos lleva a pensar también que cada vez que hay un motivo de seguridad, sea una guerra, sea un asesinato selectivo, sea lo que fuere, hay un motivo muy real y tangible por el que él pueda aplazar su juicio. Muchas personas, sus críticos, indican que lo que él quiere es mantenerse el máximo posible de tiempo en el poder para no tener que cumplir ninguna sentencia ni ir a la cárcel. Eso por un lado. Después está el grupo
pro-Netanyahu, que es su coalición de gobierno, y luego está toda la oposición que se define más o menos como anti-Netanyahu. A esta simpleza ha llegado la situación política en la que hay un montón de partidos y de personas que son muy diferentes en sus principios, pero sí están de acuerdo en algo, que tienen que sacar a Netanyahu del poder. Esto es básicamente lo que se dirime en estas elecciones. ¿Quién podría sustituir a Netanyahu? Que no es seguro que fuera así, pero sería probablemente una coalición. Siempre tiene que ser coalición en los últimos años aquí en Israel, de centro y derecha, más bien, derecha y un poquito de centro. Sionista, dicen que no van a querer invitar a los partidos árabes muy importantes para dirigir si es que ganan las elecciones, lo que significa que en política de seguridad, o sea, Irán, no va a ser muy diferente la aproximación, porque hay un consenso en que Irán es el archienemigo y esta guerra debería continuar. Pues en cualquier caso vemos cómo los asuntos de política interna, tanto en Estados Unidos como en Israel, están teniendo una influencia, o podrían tenerla, en la guerra, y mientras tanto el mundo entero sufriendo las consecuencias. Señor Aguirre, hablando entonces de nuevo de estos últimos enfrentamientos entre Israel e Irán, vamos a ver cómo está el equilibrio de poderes, cómo ve esa relación de fuerzas entre Estados Unidos e Irán ahora que parece entonces reiniciarse estos ataques cruzados. ¿Quién llega en mejor posición actualmente? Bueno, si entiendo bien la pregunta, sería entre los tres actores en qué posición se encuentran: Estados Unidos, Israel y también Hezbollah. Si nos referimos a ese, vamos a decir, triángulo de poder, hay que prácticamente como que deconstruirlo. Quiero decir, la relación militar Israel-Estados Unidos es la que describí en la pregunta anterior, en donde las dos partes prefieren mantener un nivel de uso de la fuerza limitado para no ir a una guerra total, o por lo menos a una escalada que pudiera terminar en guerra total. Por el otro lado, Estados Unidos lo que le exige de alguna manera en este momento a su aliado tradicional en la región, que es Israel, es que, digamos, limite también. Yo no creo que le esté pidiendo a Israel que cese los ataques a Hezbollah, pero sí que limite el impacto de esos ataques y que permita, que le dé un espacio a la negociación que se va a iniciar, como usted mencionaba antes, precisamente, que se va a reiniciar mañana entre Estados Unidos y el gobierno del Líbano. Es una situación altamente compleja y explosiva en la medida que el gobierno libanés no controla realmente a Hezbollah. Hezbollah es un Estado dentro del Estado, un Estado armado dentro de un Estado. Por lo tanto, en la medida que Israel no cese su ofensiva en el sur del Líbano, Hezbollah, incluso por propia legitimidad ante su propia base social, necesita seguir responder a esta guerra. Es una situación muy particular en la que yo diría que, excepto Israel, que lo explicaba muy bien antes su corresponsal, las otras partes, el gobierno libanés, creo que Hezbollah, y diría que también Irán, y diría que también Estados Unidos, necesitan de alguna manera salvar la cara a cada uno y parar la guerra, o las guerras que estamos viendo. Y al mismo tiempo, cada una, por legitimidad también, la quiere mantener hasta cierto nivel. Y eso es lo que puede desembocar precisamente en que se vaya de las manos en algún momento. Y hablando entonces de estos dos frentes, ¿no?, en Oriente Medio, que parecen estar abiertos, Estados Unidos, Irán, Israel, Líbano. Maya, ¿hay coordinación entre Israel y Estados Unidos actualmente en esas operaciones militares que ambos están llevando a cabo en la región, tal como la había al principio del conflicto? Sí, Netanyahu declaró que la intensificación de los ataques en Líbano se hacen en coordinación con Estados Unidos, lo dijo de antemano, y por ahora es solamente los ataques en Irán o con objetivos iraníes y Estados Unidos, es algo que solamente concierne a Estados Unidos. Lo que está claro es que a Israel le han parado los pies con respecto a nuevos ataques contra Irán, que era algo que aquí se estaban calentando motores para que eso sucediera la semana pasada y no ha sucedido. Así que sigue habiendo una coordinación y también hay una sensación aquí, un último sondeo lo señala, y también un informe
de que Netanyahu dijo a sus algún allegado que en realidad con respecto a Irán es Trump quien tiene la decisión y que Israel tiene muy poca influencia en estos momentos. Así que la población israelí también tiene la sensación esa de que Trump es la persona que más está dirigiendo la política de seguridad con respecto a Irán y también con respecto al Líbano en estos momentos y que Israel tiene que aceptar. Pues ya antes de terminar, quería hacerle una última pregunta a usted, señor Aguirre, porque me llama la atención. Antes nos decía que ve que la actual escalada es una escalada todavía controlada y no el umbral, digamos, de una guerra total. En ese sentido, ¿qué señales deberíamos estar observando con atención en los próximos días o semanas para saber si la región sí se dirige entonces definitivamente hacia un conflicto mayor? Pero yo pienso que eso estaría relacionado con vamos a ver, si llegan a un acuerdo, digamos, vamos a suponer en los próximos días, próxima semana, un acuerdo de muy corto plazo, en el cual, a cambio de abrir el estrecho de Hormuz total o parcialmente, o abrirlo más, vamos a decir, por parte de Irán, y a su vez que Estados Unidos acepte, si no retirar fuerzas de la región, por lo menos acepte a no ejercer ningún tipo de violencia contra Irán. Si llegan a ese acuerdo y luego pactan sobre los otros temas, que es qué hacer con las 450 kilogramos de uranio enriquecido que Irán tiene y que podría utilizar en el futuro para seguir su programa nuclear y eventualmente tener armas nucleares. Si pactan sobre si los fondos congelados que tiene Irán internacionalmente, tanto por parte de Europa como de Estados Unidos, se liberan. Si pactan algún tipo de medidas sobre los misiles de alcance medio que tiene Irán y que pueden impactar sobre Israel. Y si pactan algo en el que tendrían que incluir a Europa en la negociación sobre las sanciones, entonces todo esto que llevaría meses y no años podría ir fluido y podría detener de alguna manera las posibilidades de guerra. Pero si a su vez fallan estas cuestiones que estoy mencionando, quiero decir, si llegan a un acuerdo de vamos a negociar luego y no se negocia nada, y se llega a las elecciones de noviembre y eventualmente Trump, si pierde, no creo que se meta en otra guerra, pero si gana, quizás se anima a seguirlo. Entonces, una vez más, tenemos esa relación entre los diferentes factores de este conflicto, al que hay que sumar a los que mencioné, por supuesto, Hezbollah, Líbano, y tenemos por otro ese factor doméstico. Es imposible hacer predicciones, pero si hay que mirar factores, creo que son estos que acabo de mencionar. Pues entonces habrá que estar pendiente a si se logra un acuerdo en relación al estrecho de Hormuz, a las sanciones, a los fondos congelados iraníes en extranjero, los 400 kilogramos de uranio enriquecido, misiles iraníes contra Israel. Me parece que hay tantos sí, que pareciera entonces que las posibilidades más bien de que la guerra regional, esa temida guerra regional estalle, pues parecen más probables que haya un acuerdo que le ponga fin a esta espiral de violencia que vive la región desde hace décadas. Ojalá sea el caso, ojalá haya un acuerdo. En cualquier caso, pues, una coyuntura dificilísima la que atraviesa actualmente la región. Era el tema del día de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Lo discutíamos con el señor Mariano Aguirre, del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, y con Maya Siminovich, periodista desde Tel Aviv. A ambos muchísimas gracias por su tiempo y su análisis, y a ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.